Saludo y muy buenas tardes, distinguidos jurados. Nosotros vamos a estar presentando nuestra investigación de tesis de grado. Este grupo está compuesto por Francis Ramírez y Ismael Bremón y un servidor que le habla, Bismar Arias Díaz. El tema principal de esta investigación es la necesidad de la educación socioemocional en el proceso de enseñanza y aprendizaje como elemento integrador de las buenas prácticas pedagógicas de los estudiantes de la carrera de Educación Física de la UAS. Continuación de la introducción, realizar un análisis sobre la importancia de la educación socioemocional permite las habilidades permite las habilidades de los estudiantes de la carrera de Educación Física de la UAS. A su vez, determina que la herramienta se puede utilizar para aprender a controlar las emociones, como la empatía, la conciencia y la comunicación asertiva. Introducción. La presente investigación que responde a la tesis de grado para obtener el título como licenciado de Educación Física lleva por título la necesidad de la educación socioemocional en el proceso de enseñanza y aprendizaje como factor integral en las buenas prácticas pedagógicas de los estudiantes de la carrera de Educación Física de la UAS Autónoma de Santo Domingo 2023 sede. El tema principal de esta investigación se centra en la educación socioemocional, que es una metodología de enseñanza que permite a los estudiantes identificar y explorar sus emociones, practicar la conciencia plena y desarrollar comportamientos prosociales en beneficio del bienestar comunitario y del entorno. El estudio de investigación se llevó a cabo en la Facultad de Ciencia de la Educación, con la participación de estudiantes y docentes de la carrera de Educación Física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El objetivo general de la investigación es analizar la necesidad de la educación socioemocional en el proceso de enseñanza y aprendizaje como elemento integrador de las buenas prácticas pedagógicas de los estudiantes de la carrera de Educación Física de la UAS. Para lograr este objetivo se utilizó un enfoque de investigación descriptiva. En esta parte le vamos a entregar a nuestra compañera Nancy, que va a estar hablando de la introducción. La presente investigación, que corresponde a la tesis de grado para obtener el título de licenciado en la Educación Física, lleva por título la importancia de la necesidad de la educación socioemocional en el proceso de enseñanza y aprendizaje como un elemento integrador en las buenas prácticas pedagógicas de los estudiantes de la carrera de Educación Física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El tema principal de esta investigación se centra en la educación socioemocional, que es un tema de metodología de enseñanza que permite a los estudiantes identificar y valorar y explorar sus emociones y practicar lo que es la conciencia plena y desarrollar también lo que es el comportamiento tanto prosociales en beneficio del bienestar comunitario y del entorno. En el estudio de investigación, se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias de la Educación con la participación de los estudiantes y de docentes de la carrera de Educación Física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El objetivo general de esta investigación es analizar la necesidad de la educación socioemocional en el proceso de enseñanza y aprendizaje como un elemento integrador de las buenas prácticas pedagógicas de los estudiantes de la carrera de Educación Física de la UAS. Para lograr este objetivo se utilizó un enfoque de investigación descriptiva. Al realizar un análisis sobre la importancia de lo que es la educación socioemocional, nos permite promover lo que es las habilidades tanto de los estudiantes como tanto de las habilidades de los estudiantes de la carrera de Educación Física de la UAS, y a su vez así nos permite desarrollar qué herramientas se pueden utilizar para poder aprender a controlar lo que son nuestras emociones o sus emociones, tal como es el caso de la empatía, la conciencia y la comunicación asertiva.
En esta investigación está estructurada de la siguiente manera. En el primer capítulo se aborda lo que fue la aproximación y construcción de lo que fue el objeto de estudio, donde se presentan tanto los antecedentes nacionales como internacionales. También se plantea lo que es el problema, se describen y se formulan las preguntas de investigación y se establecen los objetivos tanto generales como específicos. También se justifica y se viabiliza la investigación y se realiza una contextualización y una definición de lo que son los términos. En el segundo capítulo también podemos ver que se presenta en el marco teórico donde se desarrollan cada uno de estos conceptos y se desarrollan también los temas relacionados a lo que es la investigación de manera ampliada para dar un soporte fundamental y documental a lo que es el contenido elaborado. Dentro de los antecedentes internacionales tenemos que, dentro de este estudio, tenemos que se encuentra González en el 2020, donde dice que donde se lleva a cabo el título en la Universidad de Valladolid, la Facultad de Educación de Segovia, titulado La contribución del área de la educación física en el desarrollo socioemocional del alumno. Aquí la asertividad, en este estudio se examina cómo las relaciones interpersonales impactan la vida de los estudiantes de educación física y cómo el desarrollo socioemocional se está introduciendo gradualmente lo que es en las aulas a través de programas de Aprende a Vivir. En este programa los estudiantes participaron en actividades que le permitieron comprender a sus compañeros al trabajar en proyectos grupales que abordan las resoluciones de conflicto, el desarrollo de sus propias personalidades y la adquisición de habilidades para actuar con autonomía, razón y responsabilidad. Entre lo que vienen los antecedentes nacionales, podemos citar que en un estudio realizado por Castillo y Cabral en el 2022 en la Universidad Iberoamericana, podemos ver que se investigaron las estrategias, tanto pedagógicas en una empresa privada y de educación. En esta investigación se destaca la importancia del desarrollo socioemocional en los estudiantes como una dimensión fundamental para adquirir competencias. Se reconoce que el desarrollo adecuado de habilidades socioemocionales nos permiten a los estudiantes establecer relaciones positivas con los demás, expresar sus emociones de manera adecuada y explorar su entorno de forma positiva. En el contexto de la República Dominicana no es común que se ofrezca una estrategia para que se trabaje en lo que es el aprendizaje socioemocional, pero sin embargo los docentes han procurado por identificar estrategias pedagógicas que permitan abordar las habilidades sociales y afectivas de lo que es en sentido general en los estudiantes. Podemos hablar del planteamiento del problema que podemos identificar, tal como es la educación física. Concluyendo con lo que son los antecedentes, ahora vamos a hablar lo que es el planteamiento del problema, presentando a Víctor Arias. Pues bien, en el planteamiento del problema, la educación física como carrera es parte esencial de la formación escolar, académica y laboral. Entre otras cosas, ayuda a sentar las bases para la integración del individuo en la sociedad y su dinámica. En el sistema educativo de la República Dominicana existen ciertas debilidades en cuanto a la implementación de los conocimientos relacionados con el tema socioemocional. La ausencia de habilidades socioemocionales pueden arrojar resultados negativos en el proceso educativo. En el planteamiento del problema, la educación física como carrera es parte esencial de la formación escolar, académica y laboral. Entre otras cosas, ayuda a sentar las bases para la integración del individuo
en la sociedad y su dinámica. En el sistema educativo de la República Dominicana existen ciertas habilidades en cuanto a la implementación de los conocimientos realizados con el tema socioemocional. La ausencia de las habilidades socioemocionales puede arrojar resultados negativos en el proceso educativo. En la actividad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de la UAS está ausente la implementación de la educación socioemocional en la carrera de educación física como herramientas pedagógicas a nivel general, por lo cual tanto los docentes como los estudiantes presentan limitaciones. Descripción del problema. La educación socioemocional, según Milena 2022, se refiere a los conocimientos, habilidades y actitudes que permiten al estudiante enfrentar sus problemas emocionales, tomar decisiones en situaciones de riesgo y fortalecer su identidad. La enseñanza bajo las buenas prácticas pedagógicas deben ser formadas mediante el uso de herramientas y estrategias para obtener mejores resultados, por lo que el problema a desarrollar se enfoca en el documentar y analizar la necesidad. Objetivos. Aquí estamos hablando de los objetivos. Objetivo general: analizar la necesidad de la educación socioemocional en el proceso de enseñanza y aprendizaje como elemento integrador de las buenas prácticas pedagógicas de los estudiantes de la carrera de educación física de la UAS. Objetivos específicos: determinar el grado de interacción, aplicación de las cualidades de la educación socioemocional, valorar el nivel de implementación en el que se desarrollan las cualidades de la educación socioemocional, estimar la dimensión del alcance que tienen en los estudiantes de educación física de la UAS, las cualidades de la educación socioemocional. Definición de términos. Definición de término. Según Pavas 2023, la capacidad perceptual del alumno desempeña un papel fundamental en la formación del docente y responde a las situaciones emocionales que puede enfrentar. La percepción se refiere a la capacidad de captar, intentar el proceso educativo. Así mismo. Es importante destacar que la presentación no se limita únicamente. Definición de términos. Le vamos a estar presentando a nuestro compañero Ismael para que pueda desarrollar este tema. La definición de términos, según Pavas 2022, la capacidad perceptual del alumno desempeña un papel fundamental en la forma en que se desarrolla, en que aborda y responde a las situaciones emocionales que se puedan enfrentar. La percepción se refiere a la capacidad de captar e interpretar y comprender informaciones sensoriales que nos rodean en el contexto del aprendizaje emocional. Implica la integración de conocimiento, experiencia previa para afrontar las situaciones de manera afectiva. Es importante destacar que la percepción se limita únicamente a la recepción de estímulos externos, sino que también implica una interpretación subjetiva
de informaciones recibidas. Cada alumno puede tener una percepción diferente o única y personal de las situaciones emocionales basada en experiencia, conocimiento y emociones previas. Esta percepción individual influirá en cómo el alumno responde emocionalmente ante distintos estímulos y desafíos. Seguimos con la educación. Según 2021, la educación se conoce como el proceso de guiar, promover el aprendizaje y la adquisición de conocimientos, habilidades, valores y comportamientos en un grupo específico de personas o de individuos a cargo de una persona con mayor conocimiento o experiencia en el tema señalado. Esto se logra utilizando una variedad de técnicas pedagógicas como la narración, el debate, la memorización y la investigación. Otro término es la práctica pedagógica, que según Rivaldo 2020, se menciona que es una herramienta de constante movimiento y adaptable y de gran complejidad que actúa como una estrategia de conocimientos estrechamente vinculada con el contexto sociocultural en el que el docente se desenvuelve, así como las relaciones con la política educativa, las teorías o disciplinas que las respaldan. Y otros aspectos relevantes, y específicamente la práctica educativa, engloba 3 elementos metodológicos que son la institución educativa, el individuo y el conocimiento pedagógico. Otro término es la enseñanza, que según Porto 2021 es la acción y efecto de enseñar, instruir, doctrinar y amaestrar. Ahora vamos a estar hablando de lo que es el fundamento del fundamento metodológico de investigación. Según Alvarado 2016, es el conjunto de técnicas y procedimientos lógicos que se emplean con el fin de lograr una serie de objetivos científicos o específicos en una investigación científica, en una presentación de idea o tarea o que demande de investigación de habilidades o conocimientos o características particulares. En el siguiente subcapítulo se mostraron los procedimientos metodológicos que seguimos para una investigación sobre el tema que nos toca, que es la necesidad de la educación socioemocional en el proceso de enseñanza y aprendizaje como elemento integrador en el desempeño de la buena práctica pedagógica de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, sede año 2023. Ahora me están presentando el otro tema con nuestro compañero Bigman. Fundamentos metodológicos. Diseño de la investigación. Se utilizará esta investigación porque permitirá que se observen los fenómenos tal y como son y como estos se manifiestan en su contexto natural. Siendo este contexto natural es el campo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Facultad de Educación Física. Fundamentos metodológicos. El diseño de investigación se refiere al planteamiento o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. Se utilizará esta investigación porque permitirá que se observen los fenómenos tal y como son y como estos se manifiestan en su contexto natural. Siendo este contexto natural en el campus de la educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Facultad de Educación Física. Una vez se obtienen las informaciones, se procede
con analizarla. El diseño de la investigación se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder el planteamiento del problema. Para esta investigación se utilizará el desempeño de investigación no experimental. Tipos de investigación. Se utilizará la investigación descriptiva porque se presentarán las características de la educación socioemocional y se describirá la tendencia e impacto de la misma en los estudiantes de la carrera de educación física. Técnicas e instrumentos de recogida de la información. Análisis documental, la observación y las encuestas. En esta parte le vamos a estar entregando a nuestra compañera Nancy, que estará hablando de la guía de observación aplicada al docente. El docente que entrevistamos pertenece a la Escuela de Educación Física, Ciencia y del Deporte. El docente tiene una edad que pasa los 55 años de edad. También es de género masculino y su carrera profesional es a la licenciatura de Educación Física, y ha dicho que ha realizado maestría y que también ha realizado cursos formativos sobre la educación socioemocional. Él entiende que él ha realizado estos cursos porque es muy importante para el desempeño de las buenas prácticas pedagógicas. En lo que se relaciona a la observación al docente, aquí vemos donde los indicadores muestran en la escala de siempre que el docente desarrolla todas estas cualidades. Cuando se abordó a lo mismo, que si el docente modela lo que es el control y la autodisciplina en el aula, y si mantiene la calma y usa un tono de voz cálido, aquí se presentó que sí, que el docente lo practica, pero de manera moderada. En cuanto al indicador número 9, que si monitorea lo que es el comportamiento de los estudiantes y que si modifica los planes cuando los estudiantes pierden el interés en las actividades, los estudiantes marcaron que sí, que siempre desarrolla esta cualidad. En la cualidad también, número 10, donde que si el docente utiliza refuerzos positivos a los estudiantes para aprender nuevas habilidades o conceptos, en ellos se marcó la casilla de siempre, que desarrolla esta cualidad. En cuanto al indicador número 11, que si el docente integra actividades que faciliten el manejo adecuado de lo que es el estrés y el control, se marcó en la casilla de siempre desarrolla esta cualidad. Por lo que vemos que es importante que el docente tiene una muy buena autorregulación. En cuanto al manejo de su conciencia social, aquí podemos evidenciar que en el indicador número 13, que si el docente reflexiona con los estudiantes sobre las normas compartidas, aquí podemos observar que bajo la escala de siempre, que siempre desarrolla esta cualidad. Al igual que el indicador número 14, que si modela la empatía y el buen trato con los demás, aquí podemos también evidenciar que bajo la escala de siempre, él siempre desarrolla esta cualidad. También, en cuanto a la tabla de la capacidad de relacionarse, que si el docente se relaciona o promueve la colaboración de los estudiantes, aquí se marcó bajo la escala de moderadamente. Mientras que el indicador número 17, que si promueve las habilidades interpersonales de los estudiantes, alentando en esta casilla, se mostró que siempre desarrolla esta cualidad. En el indicador número 18, que si el docente se comunica de manera asertiva y que si promueve la resolución del conflicto, aquí se marcó que el docente siempre desarrolla esta cualidad. Al igual que el indicador número 19, que el docente siempre promueve la cualidad de comportarse de manera cálida y receptiva. En cuanto a lo que es las posibles alertas, podemos evidenciar que el docente usa un lenguaje, que si el docente usa un lenguaje negativo o mayormente inapropiado, aquí se
marcó en la casilla de nunca que no maneja un lenguaje inapropiado, sino que no va de acuerdo a su ética. En cuanto al indicador, que se establece señales visuales y verbales sobre las normas y rutinas, aquí se puede evidenciar que siempre desarrolla esta cualidad. Mientras que en el indicador, que si no desarrolla actividades o estrategias de transición planificada, aquí podemos observar que el docente siempre desarrolla esta cualidad. Y en cuanto que si critica los errores de los estudiantes, podemos ver que el docente nunca desarrolla esta cualidad porque no va bien con una norma de comportamiento para él. En cuanto al instrumento aplicado a los estudiantes, podemos ver que los estudiantes entrevistados comprenden más o menos una edad de un 40% que están entre la edad de 20 a 25 años, evidenciando esto que es una población sumamente joven. Y también pudimos abordar que un 55% de los estudiantes también entrevistados son de género femenino y que un 45% yendo a la par es de género masculino. También cuando abordamos que si poseen un trabajo, pudimos ver que un 75% posee un trabajo, y cuando le preguntamos que qué tipo de trabajo, un 90% dice que se maneja en diferentes áreas laborales, mientras que un 10% dice que no trabaja, que solo se dedica a sus estudios. Cuando le abordamos sobre el tiempo que tiene en la universidad, pudimos observar que los estudiantes tienen entre 1 y 4 años y los demás tienen más tiempo en la universidad. Cuando le preguntamos en qué semestres estaban cursando, pudimos ver que los estudiantes cursan entre 1 y 4 semestres y los demás están terminando sus carreras universitarias. En cuanto vemos aquí lo que es el instrumento de observación aplicado a lo que son los estudiantes, aquí podemos observar que en el indicador número 1, que si el docente vincula la asignatura con los aspectos que resaltan la formación, podemos ver que los estudiantes, que un 80% de los estudiantes marcaron que sí vincula la actividad. Mientras que en el indicador número 2, que si realiza actividades que fortalecen el autoconcepto, podemos evidenciar que un 65% de los estudiantes dicen que sí, que él siempre desarrolla esta cualidad. Mientras que en el indicador número 3, que si plantea situaciones problemáticas y preguntas abiertas, podemos observar donde los estudiantes marcaron en la casilla de siempre un 65%. Mientras que en el indicador número 4, que si relaciona los contenidos con situaciones de la vida diaria, aquí podemos ver también que un 65% marcó que sí, que realiza esta actividad. Mientras que en el indicador número 5, que si realiza comentarios y preguntas que ayudan a los estudiantes a razonar sobre lo que es la educación socioemocional, podemos evidenciar que un 70% realiza un 70% sí evidencia esta cualidad. Mientras que si en el indicador número 6, que si el docente usa refuerzo positivo específico y que si reconoce los esfuerzos del estudiante, aquí se marcó que un 90% ha dicho que sí, que este maestro sí desarrolla esta cualidad. En lo que es en la tabla de autorregulación, podemos ver en el gráfico donde en el indicador número 1 el docente vincula la asignatura con los aspectos que resaltan la formación socioemocional. Aquí podemos ver que un 90%, un 85% sí modela la empatía, mientras que podemos ver que el indicador número 2, que si monitoreas, aquí podemos ver que sí, que el docente monitorea las actividades
actividades con un 80%, mientras que si reconoce, aquí podemos ver que un 80% de los estudiantes ha marcado que sí realiza esta actividad, mientras que si en el indicador número 5, que se utiliza actitudes positivas, podemos ver que también en la casilla de siempre marca un 90%. Continuamos con la tabla número 3 en la conciencia social del docente, donde dice el indicador número 12 que si el docente reflexiona con los estudiantes sobre las normas compartidas y expectativas y consecuencias, de manera que pueden ver en el impacto de sus propias acciones, aquí podemos evidenciar que sí, que el docente desarrolla esta cualidad en la escala de siempre. Cuando abordamos en el indicador número 13, que si modela la empatía y el buen trato y respeto a los demás, podemos ver que un 90% dice que sí, que el docente desarrolla esta cualidad. En el indicador número 14, que se aprecia y valora la diversidad, podemos ver que un 85% en la escala de siempre dice que sí aprecia y valora la diversidad. Continuamos con la tabla número 4 en la capacidad de relacionarse, donde podemos ver aquí que en el indicador número 15 el docente promueve la colaboración de los estudiantes a través de experiencia. Aquí observamos que en la escala de siempre vemos un 75%, donde un 25% dice que no desarrolla esta cualidad. Cuando vemos en el indicador número 16, que si promueve las habilidades interpersonales, podemos observar en la escala de siempre un 80% desarrolla esta habilidad, mientras que un 20% dice que nunca desarrolla esta habilidad. Cuando hablamos del indicador número 17, que si se comunica de manera asertiva y que si promueve las resoluciones pacíficas de conflicto, podemos evidenciar que un 70% de los estudiantes marcaron que sí, que siempre desarrolla esta cualidad, mientras que un 30% dice que moderadamente desarrolla esta cualidad. En el indicador número 18, que si el docente se comporta de una manera cálida y receptivo, aquí vemos que el docente está marcando en la casilla de siempre con un 75%. Seguimos con la tabla de toma de decisiones, donde podemos ver que en el indicador número 19, que si el docente ofrece oportunidades para que los estudiantes tomen decisiones, aquí podemos observar en el gráfico donde un 90% muestra en la casilla de siempre que sí desarrolla esta habilidad, por lo cual es muy importante para la educación socioemocional. Lo que es en el indicador número 20, que si promueve la reflexión de los estudiantes sobre los problemas o situaciones específicas y alternativas para la resolución de lo que es la responsabilidad ética, aquí podemos ver en el gráfico que un 85% dice que sí, que el docente promueve la reflexión. Seguimos con la tabla número 6 en las posibles alertas, donde aquí podemos ver en el indicador número 1 que si el docente usa un lenguaje negativo o mayormente inapropiado, aquí podemos ver en la escala de nunca que un 100% ha indicado que el maestro nunca desarrolla esta cualidad, ya que no va bien con el comportamiento y el buen manejo del buen desempeño de la práctica pedagógica. Cuando abordamos en el indicador número 2, que si no establece señales y visuales y verbales sobre las normas y rutinas, aquí podemos ver en la escala de nunca, que nunca desarrolla esta cualidad. Mientras que podemos ver en el indicador número 4, que si critica los errores de los estudiantes, también en la escala de nunca, podemos ver que un 100% ha marcado que nunca desarrolla esta cualidad. Por lo cual, aquí podemos ver que el docente nunca critica esos errores de los estudiantes, sino más bien que le ayuda a sentirse cómodo y a poder cambiar sobre sus errores y a mejorar sus estudios. En la distribución de los datos de las cualidades de la educación socioemocional en los estudiantes, aquí podemos ver en la cualidad de la educación socioemocional, podemos observar donde el compañerismo tiene un alto nivel de un 95%, mientras que el respeto
va de un 95% por igual. Así mismo va lo que es la amistad, valorando con un 90%. Aquí podemos ver que los estudiantes, tanto en el respeto, en la amistad y en la solidaridad, tienen un buen manejo de esas cualidades. Cuando vemos en la motivación, podemos observar que un 85% de los estudiantes se encuentran motivados, no solamente personal, sino también que los familiares y tantos docentes como compañeros le ayudan con su motivación. Cuando observamos los valores en la educación socioemocional, aquí podemos observar que el 88% de los estudiantes tienen muy buen manejo de los valores y una muy buena expectativa sobre este. Muchas gracias. Continuamos con Ismael. Bueno, para concluir con los objetivos, vamos a estar exponiendo que luego del desarrollo de la investigación bajo el tema la necesidad de la educación socioemocional en el proceso de enseñanza y aprendizaje como elemento integrador en el desempeño de la buena práctica pedagógica de los estudiantes de la carrera de Educación Física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, sede, alcanzaron los objetivos específicos establecidos en la misma. En el primer objetivo se determinó el grado de integración y aplicación de las cualidades de la educación socioemocional en la práctica pedagógica de la carrera de Educación Física de la Universidad a nivel general. A nivel general, la educación socioemocional se ha integrado de manera positiva en la práctica pedagógica, gracias a que los docentes se capacitaron y capacitaron a sus estudiantes bajo las cualidades socioemocionales, dígase, autodisciplina, estableciendo metas como la conciencia social, el desarrollo del aprecio de las diversas y del respeto a los demás, la capacidad de relacionarse entre otras habilidades, formando parte integral de la educación socioemocional. Ahora pasamos a lo que es las recomendaciones. Después de finalizar las conclusiones de la necesidad de la educación socioemocional en el proceso de enseñanza y aprendizaje como elemento integrador del desempeño de las buenas prácticas pedagógicas de los estudiantes de la carrera de Educación Física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, les recomendamos al decanato incluir dentro de la materia o dentro del pensum general las materias que traten sobre las emociones y también crear talleres dinámicos tanto para los estudiantes como para los docentes para que se capaciten y continúen trabajando con las emociones. También que se realicen evaluaciones constantes para medir el nivel de aplicación de las habilidades según los estudios realizados. También que continuar con las inducciones de los docentes de manera constante de acuerdo a las innovaciones actuales del sistema educativo.